Con este comando vamos a poder realizar todo tipo de numeraciones automáticas, tanto con entidades existentes como con nuevas entidades que el programa va a ir creando. Nada más usar el programa nos aparece la ventana de diálogo en la que vamos a ir definiendo cómo queremos esa numeración. Vamos a ver diferentes ejemplos para ver todas las posibilidades del programa. Lo primero que vamos a hacer es crear una numeración automática creando nuevas entidades. Podemos crear entidades usando una inserción de bloque o una entidad de texto. En este caso vamos a usar una entidad de texto e indicaremos la altura del texto y la justificación, es decir, qué justificación queremos darle al texto que se va a crear, en este caso en el medio de la entidad. Vamos a indicar una capa en la que se va a crear ese texto y un color para definirlo. Vamos a incluir un prefijo, en este caso p-, y un sufijo si queremos, dejando en medio el número que va a crear el programa. Vamos a indicar el valor inicial, es decir, la numeración va a empezar a partir del número 1. Va a incrementarse de 1 en 1, es decir, cada vez que pinchemos, pues irá aumentando 1 la unidad. Vamos a indicar el número de dígitos que queremos para los datos que van a generar, es decir, si elegimos 3, pues el programa añadirá ceros delante para que los dígitos siempre sean igual a 3. Y también podemos elegir el tipo de unidades, si vamos a hacer en decimal o en hexadecimal. Por último, como vamos a ir posicionando las nuevas entidades, podemos elegir la forma de hacerlo. Por ejemplo, que se vayan colocando sobre los vértices de una polilínea, marcando simplemente puntos en el dibujo de forma aleatoria, indicando un vector y una separación, o una entidad y una separación, centrándolo sobre cada entidad marcada, sobre un vector y una cantidad, o sobre una entidad y una cantidad. Vamos a indicar la opción de marcando puntos en el dibujo y ya simplemente damos a aceptar, y a partir de ahora vamos marcando puntos y automáticamente, como vemos, el programa va añadiendo esa numeración automática. Vamos a crear ahora una numeración automática utilizando inserciones de bloque. Pinchamos en esta opción y tenemos que indicar el nombre del bloque y el ID del identificador del atributo. Igual, una capa en la que queremos, un color. En este caso ahora, el valor inicial, en este caso siempre se mantendría en 1, pero también podemos marcar la opción de que el programa automáticamente use el último valor, es decir, que seguiríamos utilizando el último número que teníamos en la numeración anterior, que era el 12. Entonces el programa automáticamente empezaría ahora a partir de 12 para no tener que estar siempre recordando el último valor. También en este caso vamos a incrementar de 2 en 2, vamos a mantenerlo todo lo demás y damos a aceptar, y lo que vemos en este caso, si nos fijamos y nos acercamos, hemos empezado desde el P012, P014, 16, es decir, ha ido incrementando de 2 en 2 y ha utilizado en este caso el atributo que está identificado como número. En este caso tenemos una polilínea y queremos utilizarla para ir colocando los diferentes números consecutivos. Para ello elegiremos si queremos bloques o entidades de texto, configuraremos el aspecto, en este caso vamos a cambiar a solamente 2 dígitos y vamos en este caso a comenzar desde el número 1 e incrementando en este caso de 5 en 5. Vamos ahora a elegir en este caso en la colocación la opción de colocar sobre una entidad y con una cantidad de entidades. Y además vamos a indicarle que rote el bloque, en este caso, para alinearlo con la polilínea. Simplemente ahora lo que tendríamos que hacer sería seleccionar, en este caso, una entidad, que sería la polilínea, e indicar la cantidad de entidades a crear. Por ejemplo, en este caso vamos a crear 6 entidades. Lo que vemos aquí ahora es que el programa ha ido colocando los bloques, numerando número 1, número 6, porque el incremento era de 5, número 11, número 16, número 21 y número 26. Y como además vemos, ha ido alineando el bloque con respecto a la polilínea que le habíamos marcado. En este caso tenemos una serie de entidades en el dibujo y queremos numerarlas automáticamente. Pueden ser plazas de garaje, agujeros en una placa metálica, etc. Vamos a utilizar el comando, vamos a elegir igual la forma que queremos, si es una entidad de texto, en fin, todas las características, y en este caso vamos a elegir la opción de centrado sobre la entidad marcada. De esta manera, simplemente voy marcando cada una de las entidades en el orden que quiera y automáticamente el programa va a ir colocando el valor consecutivo que le haya indicado. Vamos a ver una última opción de enumerar automáticamente creando las entidades, que en este caso serían las características que tenemos habitualmente. Comienzo en 5, de 5 en 5,
dígitos 3, y en este caso vamos a indicar que queremos marcar un vector y una separación. De esta manera simplemente marcamos 2 puntos y ahora indicamos una separación, en este caso, y automáticamente vemos cómo nos ha ido colocando los textos con la numeración que le hemos indicado y además alineada con respecto a ese vector. Ahora vamos a realizar una numeración automática, pero utilizando para ello textos que ya tenemos insertados en el dibujo. Vamos a usar nuestro comando y elegiremos que queremos utilizar entidades ya dibujadas. Lo primero que tenemos que hacer es filtrar esas entidades indicándoles si las entidades van a ser inserciones de bloque o entidades de texto. Si queremos que esas entidades estén en una capa concreta para que las filtre, de forma que si tenemos muchas entidades en el dibujo, pues que podamos hacer una selección rápida. Y vamos a elegir la forma en la que se van a ordenar. En este caso la vamos a ordenar por selección, es decir, según vayamos marcando, el programa va a ir numerando en función de esa selección. Y vamos a seleccionar entidad a entidad o de una forma múltiple. En este caso vamos a seleccionar de entidad en entidad. De esta manera que lo que vamos a hacer ahora es simplemente vamos a ir marcando los textos, vamos a ir marcando textos y automáticamente el programa irá colocando el valor de la numeración sobre esos textos. Ahora vamos a numerar todos estos textos que tenemos en pantalla, pero en vez de hacerlo marcando entidad a entidad, vamos a hacerlo de forma automática. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Elegiremos las opciones que teníamos de entidades ya dibujadas, textos, y ahora en este caso lo que vamos a hacer es una ordenación automática. Para ello vamos a hacer una ordenación automática por orden, y en este caso tenemos dos opciones, que el programa utilice el valor actual del texto o que se ordenen en función de la posición de la entidad. Vamos a marcar esta opción y ahora elegimos el punto, vamos a decir que vamos a tomar de referencia para ordenar, es decir, las entidades se van a ordenar con respecto a esta esquina y en consecuencia va a poder numerarlas de forma automática. Vamos a ver cómo funcionaría, simplemente damos a aceptar y ahora solo tenemos que seleccionar automáticamente todos los textos. Como vemos, el programa ha numerado automáticamente 1, 2, 3, 4, 5, es decir, en función de la posición cercana a esta esquina, que es lo que le hemos dado en el programa. Y de esta manera tendríamos numerados automáticamente todos los valores con respecto a un punto. Podemos hacerlo exactamente otra vez igual, pero en este caso cambiaríamos el sentido y, como vemos ahora, la ordenación ha cambiado, puesto que hemos tomado como referencia esta esquina. Vamos a numerar ahora automáticamente todos estos textos de forma automática, pero ahora nos vamos a aprovechar de la propia numeración que tienen ya esos valores. Para ello simplemente vamos a numerar, elegimos la opción de ordenar automáticamente, pero en este caso, en vez de por la posición, vamos a elegir por el valor actual del número, es decir, el valor que tenga el texto en el dibujo. Simplemente marcamos esa opción, vamos a decirle que empiece, por ejemplo, en el valor 20 para que veamos la diferencia y que vaya de 2 en 2. Vamos a darle a aceptar, seleccionamos automáticamente todo y él automáticamente, en función de esos valores, ha empezado a numerar 22, 24, es decir, en función de, vamos a decir, de la posición numérica que ocupaban antes. En este caso vamos a numerar automáticamente un atributo de este bloque que además están colocados en orden sobre una polilínea. Para ello vamos a utilizar nuestro comando y en este caso elegiremos la opción de ordenar automáticamente por polilínea, es decir, según tengamos las entidades colocadas sobre una polilínea. Lo que podemos también indicar es un margen de tolerancia, es decir, si por ejemplo la entidad no está justo sobre la polilínea, pues tenemos un margen de búsqueda. Y además queremos que según marque el punto en la polilínea, ese punto me sirva para determinar el inicio de la numeración. Es decir, si no marca esta opción, el programa siempre numerará las entidades en función del punto inicial de la polilínea. En este caso yo determino ese punto inicial marcando un extremo. Simplemente ahora damos a aceptar. Por supuesto tenemos que elegir en el filtro el tipo de entidades con las que vamos a trabajar, en este caso con inserciones de bloque, con el determinado bloque y con un atributo indicado. Y ahora sí podemos, simplemente marcando una polilínea, si yo marco en este punto, por ejemplo, de la polilínea, automáticamente vemos que ha numerado como 20, 22, 24, 26, 28, etc. De esta manera ha seguido este orden. Pero si yo, por ejemplo, marco ahora, en este caso, este extremo, como vemos, la numeración va al contrario, es decir, ha utilizado el extremo más cercano al punto que yo le he marcado.